Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender gramática, cultura, vocabulario, te voy a dar consejos cada semana para mejorar tu español. Hoy tenemos el episodio 187 y nos vamos a centrar en la parte cultural. Sé que esta parte os gusta mucho y que os gusta mucho aprender cosas de España, ¿no? Culturales, porque también son muy importantes cuando estamos hablando con una persona, sobre todo con nativos, nos gastan una broma o de repente dicen algo porque hacen referencia a algo cultural y tú estás perdido. Pues esto también es muy importante saberlo. ¿De qué os voy a hablar hoy? ¿De qué parte cultural os voy a hablar hoy? Os voy a hablar de juegos tradicionales que debes conocer. Al menos tienes que saber las reglas o saber si se utiliza una carta, un tablero o una pelota, ¿vale? Más tarde os voy a contar uno por uno. Tengo que decir que, claro, estos son juegos que sobre todo se jugaban antes de que las tecnologías, ¿no? llegaran a nuestra vida de esta manera como las conocemos actualmente, ¿no? Yo cuando era niña sí que jugaba a estos juegos, me considero joven todavía, entonces, bueno, son bastante recientes también. Hay gente que hay niños que también juegan ahora a esto, pero ya sabéis que es como que las tecnologías han sustituido un poco bastante, eh, lamentablemente, bajo mi punto de vista, este tipo de juegos, ¿no? Que pues se hacían en la calle o con amigos que necesitabas estar físicamente allí, ¿no? Con ellos. Pero bueno, ahora os hablaré de esto. Primero, como siempre, vamos a nuestra palabra 2 por 1. Bueno, 2 por 1. Realmente, en este caso, es un 3 por 1. ¿Por qué? Porque tiene más de dos significados. En este caso, os voy a explicar tres significados de la palabra. Y la palabra es planta. ¿Qué es una planta? Bueno, el primer significado está más o menos claro, ¿no? Bueno, pues la puedes tener para decorar, ¿no? Una planta, por ejemplo, verde ahí, en tu comedor o en donde tú quieras, ¿no? En el recibidor de tu casa. En el recibidor es cuando alguien entra, ¿no? Recibidor, porque recibes a alguien y la tienes para decorar, ¿no? Entonces, una planta, como conocemos, ¿no? Casi todos conocemos planta, significa, pues bueno, una planta como vegetal, ¿no? Que tenemos ahí, por decirlo de alguna manera. Pero después tenemos más cosas. Planta no solo es eso, planta es más cosas. Y planta podemos decir también a los diferentes pisos que tiene un edificio, por ejemplo. Si tú vas a un supermercado y preguntas, oye, ¿dónde está la ropa de bebé? Y te dicen, en la tercera planta. ¿Planta? ¿Tercera planta? ¿Qué? Pues significa en el tercer piso, en la tercera planta, que al final significa esto. Luego tenemos la planta del pie, como el tercer significado, ¿vale? Esto es la planta del pie. Imaginaos que esto es un pie, el pie. La planta de abajo, o sea, la parte de abajo del pie es la planta del pie. Entonces tú puedes decir, me duele la planta del pie cuando apoyo el pie en el suelo. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es el 3 por 1 de hoy. Sabéis que me encanta compartir con vosotros este tipo de palabras porque al final optimizamos la mente, ¿no? O sea, como, bueno, tenemos una palabra que significa tres cosas y tenemos que recordar, pues, al menos la palabra, una palabra, ya tenemos, pues, tres significados distintos. Es un poco como economizar el cerebro en ese aspecto, ¿no? Que me encanta. Así que bueno. Vamos ahora al lío, vamos ahora a empezar con los diferentes juegos que en España son muy populares, que se juegan todavía actualmente, pero que necesitamos saber cómo se llaman, el nombre, en qué consisten, etcétera. A mí me encanta contaros estas cosas de cultura, como os decía antes, porque creo que son muy importantes para realmente poder entrar en una conversación con una persona nativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tu idea, si tu objetivo es comunicarte con personas locales, no necesitas tu español para trabajar, por ejemplo, sino que es más bien para comunicarte en el día a día, quieres sentirte cómodo con esto. Sabéis que a mí me gusta mucho explicaros esto porque es la manera en la que yo os puedo acercar más a que tengáis una conversación más real con las personas de aquí de España, ¿no? Entonces, yo, aparte de esto, siempre en el Club Handy Spanish, sabéis que tengo un club, bueno, es una escuela de español online que cuesta 30 euros al mes y que tenéis clases de gramática y clases de conversación todas las semanas. Cada semana tenéis un tema diferente. Entonces, yo lo que intento hacer siempre en esos temas, en esas temáticas, es poner pues aspectos culturales que considero importantes, como por ejemplo este.
hice una hoja de trabajo en la que la hoja de trabajo es lo que utilizamos, es mi método realmente en Handy Spanish, en la escuela de español. Yo tengo mi propio método, ¿no?, para llevar a cabo las clases basado en mi experiencia con los estudiantes durante mucho tiempo, y a partir de ahí he creado mi propio método y la escuela de español Handy Spanish, ¿no? Entonces, dentro de lo que es mi método, una parte muy importante es una lectura previa a la clase de conversación en la que trabajamos diferentes temáticas para que podáis hablar de diferentes temas. No siempre presentarse, siempre hablar de tu vida, no, es de diferentes temas para que tengamos diferentes retos, ¿vale? Entonces, en una de las hojas de trabajo, en una de las lecturas que yo preparé, os hablaba de esto, ¿no?, de los juegos populares de España, y os gustó un montón. Entonces lo que hice es anotarlo para hacer un episodio basado en este tema, ¿no? Y por eso estoy aquí hoy contándoos los juegos que tenemos en España populares. Vamos con el primero, que yo creo que es bastante internacional, creo que todo el mundo lo conoce, y es el escondite. Puede tener otro nombre en tu país, pero al final es el escondite. O sea, digamos que las reglas son las mismas. Y el escondite, pues eso es uno de los juegos más populares entre los niños, que obviamente todavía siguen jugando, y consiste básicamente en esconderse. Escondite, esconderse, ¿no? Para que no te vean. En España, además, le hemos hecho alguna variación también, ¿vale?, a este juego, y pues aparte de esto de esconderte, también se suma el pilla-pilla, ¿no? El pilla-pilla es como ir detrás de una persona para pillarlo, para cogerlo. Entonces, hemos hecho una variación porque cuando tú encuentras a la persona, esa persona tiene que salir corriendo, y si tú la pillas, ganas tú, pero si no la pillas, pues gana el niño o el otro niño, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una variedad, ¿no? Una variación, podemos decir, del escondite. Entonces, bueno, otra de las cosas que también me parece interesante es que decimos, que eso también me parece guay que lo sepáis, porque a mí me encantaría saberlo en otras lenguas, cuando las estudio, que me expliquen estas cosas, que para mí son muy útiles. Claro, cuando tú estás jugando con un niño, porque tú, aunque eres mayor, eres adulto, pues igual en algún momento vienes a España y tu amigo tiene un niño y te toca jugar con él al escondite, pues tendrás que saber un poco desenvolverte, ¿no?, en la situación. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien te ve, ¿no?, en el escondite y tú tienes que salir corriendo a una pared y tocar la pared para salvarte, ¿no?, digamos? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tienes que decir? Tienes que decir, al menos lo que yo he dicho toda la vida es Maret. Maret, como me salvo, ¿vale? No decimos me salvo, pero decimos Maret. Quizás es aquí, en Valencia, no lo sé. Decidme en los comentarios si alguna vez la habéis escuchado. Preguntadle a alguna persona que tengáis a vuestro alrededor que sea nativa, y qué dicen ellos en sus regiones. Decidme por aquí, a ver, ¿vale? Bien. Luego tenemos, aparte del escondite, tenemos también la rayuela. El nombre es un poco extraño, sabéis que tenéis las notas siempre, no es una transcripción como tal, pero es un resumen de todo lo que os estoy contando aquí para que podáis tener un lugar donde ir y revisar todas las notas, que es muy importante. Creo que para vuestro nivel, ¿no?, que tenéis nivel ya intermedio avanzado, las notas pueden ser útiles porque es ir al grano de lo más importante, ¿vale? Entonces, os voy a dejar el enlace para que podáis leerlo tranquilamente y para que veáis también cómo se escribe rayuela. Este juego, ¿en qué consiste este juego? Lo primero que tenemos que saber de este juego es el nombre de tiza, una tiza. Las tizas se utilizan normalmente para escribir en las pizarras. Las profesoras utilizan tizas para escribir en la pizarra. Tradicionalmente han sido siempre blancas, pero ahora hay de colores, ¿no? Y en el suelo, normalmente en la calle, lo que hacemos son recuadros con números del 1 al 10. Después tiramos una piedra y la piedra cae dentro de uno de los recuadros. Y lo que tienes que hacer es ir a por ella, saltando. La idea es llegar el primero, antes que nadie, al número 10. Pero claro, el primero que llegue gana, pero primero hay que tirar la piedra y luego hay que ir saltando a por ella, ¿vale? A por la piedra, a recogerla. Entonces, bueno, eso es la rayuela. Claro, es importante también la manera en la que escribes, dibujas los recuadros, porque es 1, luego 2, 3, luego 4, 5, 6, luego 7, 8, 9 y el último es 10. O sea, tienes que ir a la pata coja
y después los dos pies, a la pata coja y luego los dos pies. O sea, hay que saltar de esa manera, ¿vale? No sé si lo habéis visto alguna vez. Os voy a intentar dejar por aquí un enlace para que podáis ver cómo funciona y seguro que algo similar en vuestro país hay. Otro de los juegos que sobre todo yo diría que son de los 90, porque yo creo que antes de los 90 se utilizaban las canicas más, ¿no? La verdad es que cuando yo era niña las canicas ya no se utilizaban mucho, pero yo creo que en los 90 lo que se llevaba más eran los tazos, yo diría. Los tazos son como unas chapas así redondas y planas con dibujos de diferentes, pues depende, ¿no? De la época, pues estaba Pokémon o estaba otra cosa, ¿no? Entonces, esto lo conseguías dentro de los paquetes de papas o cosas así, ¿no? Entonces los coleccionabas y se podía jugar a muchísimas cosas de diferentes formas, ¿no? Pero había algunas veces que lo que tenías que hacer es intentar darle la vuelta con uno, con otro, intentar darle la vuelta a este tazo y entonces tú te lo quedabas. Por ejemplo, había otro que era como hacer unas torres de tazos y quien consiguiera tirar el máximo número, pues te quedabas los que tirabas, algo similar. La verdad es que había un montón de variedades, pero al final era la creatividad el poder, pero con lo que se jugaba eran los tazos, o sea, era lo que utilizábamos, ¿no? Entonces, tazos. Canicas antes, que son las redondas, ¿vale? Unas bolas redondas, como de cristal, más o menos. Entonces, seguro que esto os suena. Después está la gallinita ciega. No sé si habéis escuchado de este juego alguna vez, pero sí, la gallinita ciega. Consiste que en una persona de las que está jugando se pone una venda en los ojos para no ver y los demás se ponen en círculo alrededor. Después, para empezar, para marear un poquito más a esta persona, ¿vale? Y que no identifique rápidamente quiénes son los que están en el círculo, la persona que tiene los ojos vendados da sobre sí misma un par de vueltas para marearse un poquito. Y entonces tiene que ir acercándose a las personas del grupo, tocándoles la cara y viendo para adivinar qué persona es. Si consigue adivinar qué persona es, la gallinita gana. El siguiente juego es el pañuelo, que quizás lo tienes en tu país, pero se llama de otra manera, porque es bastante popular. ¿En qué consiste? Bueno, son dos grupos, un grupo o un equipo en un lado y el otro al otro lado, y un juez en medio, con un pañuelo. Y entonces, el mismo número de participantes en un grupo que en otro, y tienen unos números del 1 al 10, por ejemplo. Entonces, siempre hay dos personas que coinciden con el mismo número, una de cada equipo. Entonces, si el juez, por ejemplo, dice el 2, pues entonces el número 2 de un equipo y de otro equipo tienen los dos que salir corriendo y coger el pañuelo. Quien consiga coger el pañuelo y llegar a su posición de inicio antes, gana. Esto lo he usado un montón de veces, incluso en mi clase de español con los verbos. O sea, hemos jugado en un montón de ocasiones, siendo más mayores, siendo más pequeños. Bueno, seguro que lo conoces. Dime también en los comentarios si has jugado alguno de estos juegos o alguno más que yo no estoy diciendo, que es muy popular en tu país, por ejemplo. El siguiente es el escondite inglés. No es el escondite francés, ni alemán, ni turco, es el escondite inglés. ¿En qué consiste el escondite inglés? Bueno, pues una persona está en la pared, así, como apoyada, contando, ¿vale? Tiene que contar 1, 2, 3, pollito inglés y se da la vuelta. Y claro, ¿en qué consiste? Bueno, todos los participantes se encuentran en la misma línea de salida, ¿no? En el mismo punto de inicio. Y la persona que es, en este caso, el que está sin ver, ¿no? El que está liderando un poco, está en la pared de enfrente, ¿no? Entonces, todos salen desde una línea, ¿vale? Están en línea y enfrente hay una pared en la que está la persona que cuenta. ¿En qué consiste? O sea, ¿cómo ganas, no? ¿De qué manera ganas? Ganas si llegas a la pared donde está contando esa persona sin que te pille moviéndote esa persona. Entonces, la persona que está contando dice 1, 2, 3, pollito inglés, y es el tiempo que tú tienes para avanzar. En el momento esa persona se gira, tú no te puedes mover. Si te mueves, pierdes. Si te ve moverte en el proceso, también pierdes. Así que tienes que estar súper estable para no moverte y cuando de nuevo se dé la vuelta para contar 1, 2, 3, pollito inglés, pues entonces tú puedes avanzar un poquito más. El siguiente juego que te traigo, y es el último además, es uno que me encantaba de pequeña, que he jugado 1000 veces, que se necesita a 2 personas para jugar y es un juego de manos. Se llama En la calle 24, un juego de manos. Hace años que no juego yo a un juego de manos y
Y este es uno, había muchas canciones, pero esta es una de las más populares. Y os adelanto que es una canción un poco rara, una canción que no tiene mucho sentido, pero es en la calle Y 24 to, habido do, un asesinato to. Una vieja ja mata un gato to con la punta ta del zapato to. Puedes pausar este episodio y repetir conmigo esta frase, porque al final es lo que decimos mientras estamos jugando. Yo, en la calle 24, en la calle Y 24 to, habido do. Lo siento porque no canto demasiado bien, pero bueno, yo quería compartirlo con vosotros para que sepáis exactamente en qué consiste esto, ¿vale? Entonces es así, las manos y la canción, ¿no? Es algo que realmente me transporta, ¿no? A cuando yo era niña y que sin duda esto no se tendría que perder. Esto es muy guay, no se tendría que perder. ¿Qué pensáis? Pero bueno, ya sabéis, las épocas van cambiando, las costumbres también, ¿no? Y las generaciones, pues por supuesto, son distintas cada vez. Hay juegos nuevos y diferentes. Ahora tenemos las gafas 3D, ¿no? Estas. Y tú puedes estar en tu casa y su amigo en su casa y estás jugando quizás a la calle 24 a distancia. No lo sé. Pero bueno, la cuestión, cuéntame tú, quiero saber, en tu país, ¿hay alguno de estos juegos que vosotros también lo tenéis, pero con otro nombre? ¿O alguno similar o otro que quieras compartir conmigo y que yo no haya dicho? No sé, contadme. Me hace mucha ilusión hablar de cosas culturales y aprender también de vosotros. Dime, ¿conocías estos juegos? No sé si en tu país los tienes también, quizás tienen otro nombre o quizás tienen algunas cosas distintas o son otros distintos. Dime, cuéntame todo. Quiero saber cuáles son los juegos populares más conocidos de tu país. Déjamelo aquí. Y si hay alguno que compartimos, pues también me gustaría saberlo. Así que nada, sabes que nos escuchamos la próxima semana, el jueves. Para mí es súper importante que me dejéis una valoración en Apple Podcast o en Spotify o si me estáis escuchando en YouTube. Es un minuto por vuestra parte y a mí me ayuda muchísimo a que este podcast tenga continuidad y que pueda seguir grabando para vosotros más episodios como el de hoy. Mil millones de gracias por estar aquí, por escuchar hasta este punto, hasta el final. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene, jueves a la misma hora. Hasta luego.